nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Con el Salmo 50 oramos en esta mañana, pidiéndole al Señor que su misericordia nos revista, pidiéndole y suplicando a Él, fuente de la vida y del amor, que su presencia siempre nos acompañe, que nos regale un Pentecostés de amor, que nos regale un bautismo de fuego. Pedimos al Señor que nos renueve por dentro con espíritu firme, que nos transforme y que nos regale un constante y eterno Pentecostés en nuestras vidas. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó a Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está en una gran travesía. Invita a sus discípulos a que vayan a la otra orilla para que se le adelantaran a la otra orilla. Y esto es un significado muy grande, porque ir de una orilla a otra en la palabra de Dios es un cambio de perspectiva, de misión, lo sabemos. Es un cambio de proyecto, porque ese es Jesús de Nazaret. Siempre te invita a adentrarte en las profundidades del ser, en las profundidades del espíritu, en la vida interior. Y por eso la importancia de la intimidad con el Señor. Es un deslizarse en las olas del espíritu. Es adentrarse en el corazón de Dios y allí en ese corazón descubrir la grandeza de su gran amor. Pero también al llegar al lugar, llegada la noche, dice el texto que subió al monte para orar. Si la oración fue importante para Jesús, también tendrá que ser importante para nosotros. Hay que orar a tiempo y a destiempo. A orar se aprende orando, y la oración es un don del Espíritu.
Regularmente frente a la oración, nosotros planteamos muchas excusas. Sentimos que es un monólogo, que es una pérdida de tiempo y no nos damos cuenta que es la mayor ganancia. Hay muchas batallas que solo se ganan de rodillas. Hay muchas batallas que solo se ganan orando. Hay muchas realidades en nuestra vida que solo podemos entender a la luz del encuentro con el Señor de la oración. Hay mucho dolor que solo se resignifica y se transforma cuando estamos cara a cara con el Maestro. Cuando somos capaces de apaciguar el corazón, cuando somos capaces de escuchar al Espíritu, cuando lo escuchamos a Él con esa voz profética, amorosa, que nos va sacudiendo interiormente y nos va lanzando al río de su presencia. Es en la oración, como lo hizo Jesús muchas veces a solas con el Padre, como nosotros podemos entender, aceptar y vivir esa voluntad divina. Pero allí solo el Maestro contemplaba a sus discípulos y el viento amenazaba con hundirlos. Y se llenaron de miedo, se llenaron de mucho miedo, como tal vez muchos miedos puedas tener tú, cuando no entiendes, cuando no comprendes, cuando te imaginas en tu mente tantas situaciones duras y difíciles, cuando el temor se apodera de ti, cuando no ves esperanza, cuando ya no hay ninguna salida y la única salida es gritar. Muchas veces tendremos que gritarle a Dios. Pero recuerda aquella frase de San José de Cupertino: el cielo no es de bronce y Dios no es sordo. Dios siempre escucha, como lo dice el Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias, porque la oración del justo traspasa las nubes. Ellos empezaron a confundir a Jesús con un fantasma, porque eso es lo que hace el miedo, te hace ver cosas donde no las hay. Pero cuando eres capaz de apaciguar el miedo y creer en las palabras de Jesús que te dice: no tengas miedo, soy yo, aquí estoy contigo, todo queda bajo control, porque Jesús tiene el control. Cuando tengas miedo, cuando estés en medio de tu barca, en medio del mar, en tu barca, y sientes que ya no hay esperanza ni solución a nada, aférrate a las palabras del Señor. El milagro vendrá a tu vida, la bendición llegará a tu vida. No sabrás cómo ni qué medio usará el Señor, pero de que viene, viene. Y cuando encontramos hombres y mujeres de fe que se aferran a las promesas del Señor, la bendición tarde que temprano llegará. No en el momento tuyo, sino en el momento de Dios. Y no solo es perfecto, sino que es un tiempo de gracia. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos regale la gracia, el poder, el regalo inmenso de poder orar a tiempo y a destiempo, para que nosotros, a través de la oración y el encuentro con el Señor, aferrándonos a sus promesas, podamos echar fuera de nuestra vida el temor, el sufrimiento, la desilusión que a veces nos puede rondar y la desesperanza que tanto está afectando este mundo. Volvamos al cenáculo, volvamos a orar, volvamos a creer en las promesas del Señor, volvamos a pedir Espíritu Santo con fuerza y decirle al Señor que derrame su Espíritu para que renueve toda la tierra. Que Dios en ese día te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.